Bueno, como no estaba grabando, para que quede el registro, ¿quién se anima a plantear esta idea que veníamos discutiendo? Tiene que ver con la pregunta del test de hoy sobre si todos los aspectos de construcción de embalses son negativos, ¿no? Alguien que tire y pegue, por favor. Por ejemplo, para la generación de energía hidroeléctrica, para una población, digamos, es un efecto bastante positivo. Exacto. Y para el Para consumo de controlar el agua. agua, también eso. Para el riego, por ejemplo, en zonas de producción. Exacto. Y si Es ustedes se como fijan, una contradicción entre lo ecológico y la necesidad las necesidades de las sociedades, pues, ¿no? Yo qué sé, de recursos. todo está en la bolsa, ¿no? Nosotros vamos a estar mirando uno de los componentes, una de las cosas que está dentro de la bolsa, pero hay muchos usos. Está suministro de agua para potabilización, como decían ustedes, para actividad industrial, para generación hidroeléctrica, para riego, para cría de ganado, con distintas características, pero todos estos son reservorios de agua, ¿no? Regulación de cursos de agua y control de inundaciones, recreación, actividades turísticas y otros usos. Imagínense el balneario Iporán, Tacuarembó, es un embalse hecho para fines recreativos, específicamente para eso, en una ciudad que no tiene playas y que es muy cálida en verano. A veces esos reservorios se hacen para disponer residuos, por ejemplo, de la actividad minera. En las minas de oro en Rivera, por ejemplo, hay grandes embalses que retienen el agua contaminada con los productos químicos que se utilizan o que se generan en la actividad minera. Y en algunos casos los reservorios también se utilizan para realizar pesquerías. ¿Tá? La acuicultura, por ejemplo, muchas veces tiene sustento en la construcción previa de embalses. Y también para aumentar la profundidad de los cuerpos de agua y posibilitar la navegación y hacer hidrovías. Imagínense el canal de Panamá, si bien desde el punto de vista de los embalses que nosotros vamos a estudiar no es un embalse clásico, tiene una lógica muy parecida, con muchos diques encadenados y que está uniendo el agua que fluye hacia el Pacífico y el agua que fluye hacia el Atlántico. Así que usos hay muchos, hay mucho dinero, mucha economía que mueve el motor de la construcción de los embalses, y ha generado este gran interés por tener agua disponible cuando se necesita, que tiene el ser humano, porque al final de cuentas es eso, lo que está atrás, ¿no? El agua corre, pero capaz que no se junta lo suficiente como yo preciso para usarla, como la sociedad precisa o algunos actores de la sociedad precisan para usarla, y yo puedo hacer algo al respecto, la sociedad puede, ¿no? Y es retenerla, aumentar su tiempo de residencia donde a mí me interesa. ¿Ah? De forma que cuando yo la precise, la tenga disponible en la cantidad que la preciso. ¿Ah? Y eso tiene un valor muy importante, y tiene un valor económico, pero tiene un valor geopolítico, tiene valor, grandes valores, y tener agua a disposición es un recurso valorado, ¿no? Se dice que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua, no por el petróleo, por otros bienes. Así que el tema de los reservorios es algo que tiene mucha relevancia a nivel global para nuestra sociedad y para nuestra forma de vida. Ahora, a medida que pasan los años, se va entendiendo más de cuáles son los efectos ambientales de la construcción de esos embalses, y algunos de ellos los vamos a discutir acá. Y hay otros, por ejemplo, que han salido en estos últimos meses, salieron algunos trabajos muy interesantes que no están incluidos en estas clases, pero quiero hacer referencia, ahora que ustedes ya vieron los videos, que no los incluyen, que tiene que ver con la generación de gases de efecto invernadero. Por ejemplo. Imagínense grandes embalses en la Amazonia, como que Carla mandaba un video, el de Belomonte, inundando grandes, pero inmensas, increíblemente grandes cantidades de toneladas de biomasa vegetal que se van a descomponer anaeróbicamente en los embalses y que van a producir metano y anhídrido carbónico en grandes cantidades. Eso tiene efectos en producción de gases de efecto invernadero. Eso es muy relevante, y este año hubieron unos trabajos interesantes que todavía no tuve tiempo de leer en detalle. ¿Ah? Pero bueno, no todo es negativo cuando
nos referimos a embalses. ¿Está? Yo creo que de esa contestación, si bien en este contexto de este curso uno puede dudar la respuesta, tenemos que traer esa reflexión y ponerla arriba de la mesa. ¿Está? Y esto es válido a muchas escalas, porque tanto a esta gran escala Belomonte o Tres Gargantas, la represa de China y su producción de energía, o la limitación energética, la toma de agua en Laguna del Sauce, o en Laguna Blanca, o en Laguna del Cisne, que hoy en día ya son reservorios, para tener suficiente capacidad de agua disponible cuando se precisa, o a los que ustedes vengan del campo o que conozcan a pequeños productores y lo que les involucra tener un suministro de agua para darle beber a los animales. ¿Ah? Ahora, el problema es que como esto tiene efectos ambientales, muchas veces uno puede asegurar con un reservorio tener suficiente cantidad de agua, pero esa agua deja de tener la calidad que tenía. ¿No? Más allá del efecto ecosistémico, esa agua que queda disponible, que puede estar en cantidad adecuada en los momentos adecuados, pierde calidad. Y ese es uno de los grandes problemas que nos estamos enfrentando en este momento, ¿no? Ya han visto lo que ha sido, por ejemplo, en Laguna del Sauce, los procesos de eutrofización, después de la construcción de la presa en los años 50, los procesos de eutrofización del sistema, y cómo ahora esa gran cantidad de agua en muchos momentos no tiene una calidad adecuada para ser potabilizado por sistemas tradicionales, y se necesita construir una planta de ultra tecnología para poder reducir todas las cosas malas que trae, digámoslo mal y pronto. ¿Está? Para que tengan una idea de magnitud, esto que es la represa de aguas corrientes del río Santa Lucía, esta es la industria que tiene mayor consumo de energía eléctrica del país. ¿Está? ¿Por qué? Por la cantidad de litros de agua que tienen que mover las bombas eléctricas que tienen. Entonces, se necesita agua para producir energía eléctrica en este país, ¿no? Es una de las fuentes mayoritarias, y el mayor consumidor de energía eléctrica es el que potabiliza agua para la zona metropolitana. ¿Tá? Para que tengan una idea de la magnitud y cómo juega el agua, ¿no? Al comienzo de la piola y al fin de la piola. Y esto genera impactos que no son solo asociados a un embalse en particular, aguas corrientes, sino que hay una serie de embalses asociados a la cuenca de Santa Lucía. Esta foto es aguas abajo del embalse de Paso Severino, en Santa Lucía Chico, en Florida. Hay otro en el Canelón Grande, en Canelones, y ahora se está diseñando y por construir un gran embalse también en Florida. Otro embalse más en Florida, en una cuenca con bajo impacto, digamos. ¿Tá? Bueno, pero si ustedes no me plantean más nada del test, y eso yo les vuelvo a la pregunta inicial. Hoy tenemos la oportunidad de hacer intercambio y liberar dudas, pero ¿dónde les parece que está el centro de lo que deberíamos ponernos a discutir hoy en esta oportunidad? ¿Dónde están los aspectos más fuertes desde el punto de vista teórico, conceptual, en lo que tiene que ver con la ecología de embalse? En el cambio que recibe este sistema alótico cuando implantás un embalse, que, o sea, a nivel digamos, de ese embalse y represa, cómo se transforma casi en un sistema léntico, o en un sistema léntico, capaz, no sé. Un sistema alótico. Construís un embalse en un sistema, esto era una de las preguntas del test. Cuando construís un embalse en el sistema alótico, ¿se transforma en un sistema léntico? No, o sea, creo yo que completamente no, porque en el sistema ese del embalse tenés como esas tres grandes partes, que es como esa que llega, que no me acuerdo el nombre ahora, que es la parte más, la riberina, y después tenés la transición, y después tenés la lacustre, que en realidad... Tenés todo el sistema alótico, aguas abajo y aguas arriba. Claro, pero se asimila, para mí se asimila a un sistema léntico, la parte lacustrina, pero no llega a ser un sistema léntico, me parece, no sé, capaz estoy equivocada. Por lo que o sea, por lo que vi los videos y porque lo logré entender, creo que no llegaba a ser un sistema léntico, pero no sé. Voy a buscar una gráfica acá. ¿Alguna otra reflexión o comentario al respecto? Yo digo que no es un sistema léntico porque tiene como esas tres zonas. Entonces, como que, no sé, se asimila, se asemeja. En el video de la clase de 2018 decía que como que se lentifica,
pero no que se transformaba en un léntico. Exacto. Eso mismo. Vos, Carla, yo te agradezco el nivel de participación, pero da lugar a otros. Si no me van a venir a pegar a mí. Dale. Perdón, No, no, está perdón. bien. El Me tema es que vos emociono también y me tengo- tiro. Perdón, Ya perdón te a saco la todos. ficha. Te saco la ficha, pero creo que está bueno que nos demos espacios para que todos participemos. No, igual Bueno, agradezco las intervenciones. me saco licencia hoy entonces. Dale, mirá que te aprieto el botoncito acá de mute. Te liquido. Escúchame, escúchenme. En esta gráfica se plantean que los reservorios en realidad son sistemas que son, desde algún punto de vista, que vamos a discutir cuál, intermedios o transicionales entre lo que es un río y un lago. Pero no es un río y un lago, es algo que está a medio camino. ¿Tá? Cuanto más grandes sean los embalses, más parecidos serán en esa zona a lagos, y cuanto más chicos, más parecidos serán a ríos. Funcionarán más como ríos. Imagínense en aquel esquema de 3 zonas que recién nombraba Carla, eso es aplicable a un gran embalse. Si yo el embalse lo voy corriendo hacia aguas arriba, ¿no? Genero embalses hacia aguas arriba, alguno de esos me quedará solo con una zona que es riberina. No llegará nunca a la zona de transición. ¿Se entiende? No quiere decir que ese esquema siempre se aplica a cualquier embalse. Eso se aplica siempre a grandes embalses. Pero si los embalses son chicos, lo que uno va a lograr es, por ejemplo, las represas hidroeléctricas del río Paraná, muchas de ellas, hay varias, que son lo que se llaman embalses de pase. El agua pasa, lo que se retiene es poco, lo que se mantiene es una altura de columna de agua suficiente para que haya una cantidad de energía potencial almacenada importante. ¿tá? Pero no se acumula gran volumen como en otros embalses. ¿tá? El agua va pasando. O por ejemplo, yo no sé si alguno tuvo la oportunidad de ir a Machu Picchu, en Perú, en el Vilcanota, que es el río que pasa por abajo de Machu Picchu, es un río de montaña, con una velocidad del agua muy, muy importante, un volumen siempre relativamente alto, y hay una pequeña estación hidroeléctrica que suministra agua a la ciudad y al pueblito que está abajo, se llama Aguascalientes, y no hay un embalse. Vos lo que tenés es la represa hidroeléctrica, las turbinas, que lo que hacen es procesar el agua que fluye perpetuamente ahí por la gran pendiente en el territorio. ¿tá? Entonces, no siempre que vos tengas una producción de energía hidroeléctrica, quiere decir que tengas un gran embalse o que sea un gran embalse, no es necesario. Y últimamente, ustedes pueden encontrar mucho de esto en internet, hay yo creo que viene de la mano con la búsqueda de energías limpias, de bajo impacto, y también está asociada con los aerogeneradores eléctricos. Se ha producido bastante desarrollo y avances en lo que tiene que ver con la microgeneración hidroeléctrica. Entonces, en pequeñas cañadas, en pequeños lugares, tener pequeñas turbinas para uso doméstico o para un emprendimiento o ese tipo de cosas. ¿tá? Ahora, que no haya un embalse, el poner igualmente unas turbinas en un río como el Vilcanota que yo les decía, puede generar impactos más allá del embalse. ¿no? Pueden llegar a ser una estructura que impida la migración de algunos organismos en algunos sentidos, particularmente desde aguas abajo hacia aguas arriba. ¿tá? Y por lo tanto contribuye a la fragmentación del ecosistema. ¿tá? Y ahí había otra pregunta que planteaba cuáles eran los mayores impactos ambientales de un embalse, de un gran embalse, y se planteaba, a ver, ayúdenme de memoria, la fragmentación. ¿Qué más? Algo de la modificación del flujo. La limitante de luz y de nutrientes. La regulación del flujo. Regulación del flujo. ¿Para qué? El tiempo de permanencia. Bueno, ¿y qué les pareció ahí? Yo creo que ahí una de las opciones que tiraron igual es de otra pregunta, ¿no? Sí. Yo igual creo que puse todas las opciones, era una opción. Regulación del flujo. Principales consecuencias ambientales de la construcción de grandes embalses. Regulación del flujo, ¿qué les parece?
Que sí, Fragmentación del ecosistema totalmente. También, y modificación de la variabilidad espacial y temporal. también. También. Todas son correctas. A ver, ¿de qué forma modificará la variabilidad espacial de un sistema lótico la construcción de un gran embalse? Y espacial porque decía que era, en una parte del video decía, mostraba cómo el agua se iba concentrando y cómo la relación eh, agua-tierra, o sea, tomaba más poder el agua sobre la tierra. Y porque genera ¿cómo es? Una superficie de agua mayor Seguro. del lado ¿no? del reservorio y además dificulta la transición de animales de un sentido al otro, de peces. O sea, es una barrera. Y temporalmente Además, ¿cómo afectará? Como no generar nuevos ecosistemas. responde, Sí, sí. no responde, por lo menos de forma directa, a los ciclos naturales, por ejemplo, un pulso de inundación, sino tiene más que ver con, bueno, con dónde está puesta la compuerta y cómo se maneja también la apertura y el cierre. Exacto. Vos habías No, dicho segundo. se modifica la planicie de inundación también, de una parte de ese curso de agua, donde antes había un pulso dependiendo, ahí va, de lo que están diciendo los compañeros, de la variabilidad del agua, digamos, natural, vos ahora lo inundás. En el embalse está inundado de manera permanente o eso. Exacto. Y ahí yo tengo una duda sobre lo que es la línea de Rivera en realidad. Ahí cambiaría totalmente la línea de Rivera, pero la línea de Rivera sería como el punto máximo de inundación de ese cauce de agua. Vos podés tener muchos, o sea, para determinado nivel del agua vas a tener una línea de ribera. Es móvil. Pero no es uno fijo, sino que es variante. Sí, vos en general tenés un rango, ¿no? Un rango que es común y en condiciones de base flow, de flujo de base, y después tenés los flujos de tormenta y vas a tener otras líneas de ribera que van a ser diferentes. Seguro. ¿Tá? Y depende de la extensión de la llanura de inundación. Si tenés un curso muy encajonado, variará ahí, pero no desbordará, ¿no? Si es muy encajonado, depende de la pendiente de las zonas aledañas. Si estás en una llanura de inundación, de repente con muy poca variación vertical tenés una gran variación horizontal, ¿tá? Porque inunda el campo circundante. Seguro, Depende seguro. de la geografía, de la topografía del lugar. ¿Ah? Yo les iba a comentar algo. No, pero lo vamos a dejar más para más adelante. Bueno, así que acá lo que tenemos en este esquemita es que los reservorios en realidad son sistemas que están en un punto intermedio entre lo que es un río y un lago, pero no podemos asumir que transforman un río en lago, ¿no? ¿Lo lentifican? Sí. O sea, ¿le dan más características de un sistema léntico que de un sistema lótico? Sí, por supuesto. ¿Tá? ¿Y de qué dependerá? ¿De qué es importante? Depende de la escala del embalse, que es lo que dice acá, pequeños o grandes embalses. ¿Tá? Si uno se mueve, perdón, en este esquemita, desde el lado de los ríos al lado de los lagos, esa lentificación está asociada con el aumento del tiempo de residencia del agua. Ahora, les hago otra pregunta. Además de la escala, ¿qué otro factor es particularmente relevante para determinar las consecuencias ambientales de un embalse en una red fluvial? ¿Qué les parece? ¿Puedes repetir la pregunta, Guille? Vos decíamos acá en este esquema de que la escala es relevante, ¿no? Cuanto más grande, más impacto ambiental en el sistema lótico. ¿Tá? Por lo menos sería esperable eso. Ahora, además de la escala, del tamaño del embalse, ¿qué otro factor es importante, qué otro aspecto es importante para determinar
la escala del impacto ambiental que se genera en el sistema lótico. El tiempo de residencia. Sí, pero eso está asociado con la escala. O sea, La digamos, calidad del agua. son independientes. La conectividad. Perdóname, Fernando. Priscila, vos dijiste algo. La calidad del agua. No entendí la pregunta, creo. Está bien, pará porque podemos volver a eso. Fernando. No, decía la conectividad. La conectividad es importante. Capaz que mi pregunta es muy complicada o es difícil de interpretar. Puede tener que ver. Por la cantidad de afluentes puede venir, Por el orden puede ir por ahí. por el orden, ahí está. Claro, tipo Por la el posición orden. en donde está. Exacto, yo quería dirigirlos hacia ahí. ¿Hacia dónde está el embalse? Vos, Vika, ibas a decir algo. No, iba a decir algo que viene más adelante, capaz. Claro. Imagínense que en una red fluvial, 3 embalses de distinto tamaño van a tener efectos diferentes. Pero un embalse del mismo tamaño va a tener efectos diferentes según a qué altura de esa red fluvial sea establecido. ¿Está? ¿En qué punto? ¿En qué orden? Y no va a ser lo mismo tener un gran embalse que 2 embalses chicos de la mitad de magnitud de volumen o del área que uno grande. Y no va a ser y ahí entramos en la discusión esta de la discontinuidad seriada, ¿no? Que era uno de los últimos conceptos pesados que aparecían en las presentaciones. ¿Ah? Así que la escala es importante, gente, pero hay un segundo factor que es la posición. ¿Ah? La posición del embalse. Y el tercer factor que les decía recién es el número de embalses. Esos 3 aspectos son sumamente relevantes, ¿tá? Para entender el impacto global en una red hídrica fluvial. Bueno, después vamos a volver a eso, pero hay mucho del análisis teórico, que es uno de los nudos de este tema, que tiene que ver con esa diferenciación de 3 zonas longitudinalmente dentro del propio cuerpo del embalse. Y acá les repito algo que ya se los dije la semana pasada. Ojo con esta zonación longitudinal del embalse, no confundirla con el tema de los órdenes de los sistemas lóticos. Esto es otra cosa, o no confundirlo con aquella clasificación de 3 zonas longitudinales de ilies, de cabecera, tramos medios y cerca de las embocaduras. Esto es independiente. Esto va a estar en una de esas zonas. Va a estar en un tramo de determinado orden. Y adentro del cuerpo del embalse uno puede distinguir 3 zonas. Una que tiene unas características muy parecidas al río que desemboca allí. Otra que es una zona de transición entre la anterior y una zona con mayor profundidad, mayor tiempo de residencia, que se denomina lacustrina, que es esa intermedia que se denomina de transición. ¿Está? Gente, había una pregunta sobre cuáles eran los procesos. A ver, le busco el texto, esperen un poquito. En esta zona de transición, la foto de... La del mayor caudal, creo que. de Baigorria. Perdona, María Jesús. ¿Ustedes ven las preguntas ahí o siguen viendo la presentación? La presentación. La presentación. Entonces las leo yo. Dice, en comparación con las otras 2 zonas, en la zona transicional de un gran embalse se registra mayor tasa de sedimentación. ¿Qué les parece? Sí, correcto. Sí, para mí es esa. ¿Están todos de acuerdo? ¿No? Es esto, ¿no? Es esto que aparece aquí en la imagen. Esta animación roja de acá. ¿Por qué se da un mayor aumento de la tasa de sedimentación en la zona de transición? Porque al ensancharse el cauce, es la misma agua que viene, se frena un poco más y al frenarse se frena, pierde velocidad y al perder velocidad facilita la sedimentación. Exacto. Pierde turbidez. La capacidad de transporte de partículas finas del agua disminuye, porque depende de esa capacidad de arrastre que le da la elevada energía cinética. Hay un freno, sí, yo creo que usar freno está bien, es fricción, ¿no? Es pérdida de velocidad. ¿Alguien iba a decir algo más?
Bueno, entonces, tasa de sedimentación la marcamos. ¿Y tiempo de residencia? Aumenta, sí, pero en Aumenta. verdad no, porque como que ponía los dos, la riverina y la Claro. lacustre. En verdad sí aumenta el tiempo de residencia de una, o sea, de la riverina, pero la lacustre aumenta más. De acuerdo. ¿Y la limitación por nutrientes? Decía como que Sí, en la zona de transición hay un balance entre la luz hay un y balance. los nutrientes, entonces no sería correcto eso. Entonces, Hay limitación. un poquito menos que en la riverina, Ujú. Claro. pero más que en la lacustrina. Entonces, en comparación con las otras dos, no es correcto. ¿Y en cuanto a luz? Algo similar. Tenía mayor acceso de luz y por eso se equilibraba con la producción, aumentaba la producción. La producción volumétrica, la producción por unidad de volumen, por litro de agua, es mayor en la zona transicional de un embalse, porque no es el punto donde haya más luz y más nutrientes. Es el punto en donde está menos limitado por cada uno de esos dos factores, ¿no? Hay un balance más adecuado, hay algo de luz y algo de nutrientes. En la zona riberina, ¿qué pasa? Está limitada por luz. Por más nutrientes que haya, la producción está limitada, se parece más a un río. Y en la parte lacustrina está limitada por nutrientes. ¿Y por qué está limitada por nutrientes? Porque es un sistema muy profundo. En general los grandes embalses son muy profundos, son decenas de metros. En algunos pueden ser más. Y por lo tanto todo lo que se pierde hasta al fondo queda ahí. Queda ahí. Y es muy difícil que en la zona productiva iluminada uno tenga los nutrientes suficientes para la producción biológica. El sistema lo tenga, no uno, ¿no? Bueno, ¿y qué les parece el aumento de caudal? El concepto de caudal lo hemos estado discutiendo. ¿Les parece que sea el máximo el caudal en la zona transicional respecto a las otras dos zonas de un embalse? Me parece que el riverino debería ser, como que el acceso debería ser ¿no? Y después El disminuiría. de más caudal. Sí, ¿Por qué? porque disminuye la velocidad, ¿no? Pero es volumen por unidad de tiempo. Sí, por eso. No es Si velocidad. entran 1000 El caudal es el por mismo. segundo. Para mí el caudal es el mismo también, sí. A ver, denle Caudal. ustedes, denle ustedes. El caudal es el mismo porque disminuye la velocidad, pero aumenta la sección. Entonces, Exacto. es la El misma agua cantidad que de agua que está ingresa es la pasando. misma. Después que el embalse se llena, ¿no? Vos construís un dique, el embalse se llena, vos lo que vas a esperar es que en cualquier sección lateral, así, ¿no? Lado a lado, que vos cortes, pasando la misma cantidad de agua por segundo. Si no, se acumularía en una zona y faltaría en otra. Eso que es cantidad de agua en litros por segundo, volumen por segundo, es constante en cualquier corte sal que vos hagas del sistema. Claro. ¿Ah? O sea, Razonable. el caudal cambia por tiempo, pero cambia en todo el sistema. Sí, igualmente puede ser que venga un pico de inundación desde aguas arriba y vos tengas más caudal. Primero va a pasar ese mayor caudal por la zona riberina, después por la de transición, y bueno, en esos momentos que no son de equilibrio, ¿no? Claro, Podés es un momento. tener de caudal. Pero si tenés un flujo estático, ¿no? Un régimen en equilibrio, vos esperarías siempre el mismo caudal. A no ser que consideres. O que haya un afluentecito justo en la zona lacustrina, pero medio capaz raro. Esas cosas pasan. Nosotros acá estamos estudiando un modelo de embalse, gran embalse, en donde no hay afluentes laterales. Eso no pasa. No sé si hay embalses grandes que no tengan afluentes laterales. ¿Tá? Entonces uno puede tener un influjo de agua, una entrada de agua lateral, y eso va a aumentar de ahí para abajo ese caudal. ¿Y en qué circunstancias o qué aspecto del funcionamiento del sistema les puede a ustedes dar argumentos para decir de que el caudal podría bajar a medida que uno se desplaza en un embalse hacia el dique? ¿Por dónde se pierde agua? Por el dique. No llegué a escuchar, no sé ni quién habló. Por el dique. El dique deja pasar agua cuando. ¿No?
Sí, pero en un estado así estacionario, en equilibrio, vos tendrías la misma entrada, esto es un estado ideal, por supuesto, ¿no? La misma entrada desde aguas arriba, por tiempo, que la que sale por el dique. Si yo considero, digo, el caudal en cualquier sección transversal del embalse, en cualquier punto, es el mismo. Y de repente voy y mido y me encuentro que a medida que me acerco al embalse, el caudal baja. ¿Qué me puede explicar eso? Está cerrado. Por la evaporación. Infiltración, evaporación, Perdón, todas las infiltración, evaporación, todos los procesos que se pueden dar de pérdida de agua, evapotranspiración. en general se considera que hay una pérdida cada vez más grande por evaporación. ¿Y eso por qué puede ser? Porque la superficie en contacto con el aire es cada vez más grande. Cada vez tenés mayor superficie y tenés más pérdida por evaporación. Entonces, en algunos embalses que tienen áreas muy grandes, las pérdidas por evaporación pueden ser muy relevantes o relevantes. Tan relevantes que pueden generar cambios climáticos en la región. ¿Ah? Cambios climáticos a largo plazo en la región, porque vos tenés una cantidad de agua en juego en la atmósfera que antes no tenías. ¿Ah? Eso nosotros lo estamos despreciando en un análisis inicial. La infiltración podría modificarse, sí. En general los embalses se construyen donde las pérdidas de agua se pueden minimizar lo posible, ¿no? Si no es una... Tenés que hacer una obra más grande para obtener un rédito menor, entonces en general se trata de disminuir todo lo posible todas las pérdidas. Donde hay posibilidades de infiltración, en general lo que hace, por ejemplo, en La Roca, en la obra de Salto Grande, mi suegro trabajó en la construcción de Salto Grande, y lo que hacían era sellar las fracturas de las rocas con Portland. ¿Ah? Encontrar las fracturas, inyectarle con aire a presión Portland, de forma de que no hubiese pérdida por abajo del embalse. Todo selladito, todo cerrado. ¿Ah? Se trabaja específicamente en eso. Bueno, muy bien. Entonces, voy a achicar. ¿Ustedes ven la presentación y se ven ustedes chiquitos o se ven ustedes grandes? Pues yo tengo todas las cámaras a la vista acá. Guille, ¿también no puede pasar que se infiltre agua a la represa misma? ¿Al bloque de cemento o de lo que esté hecho? No entendí la pregunta. Que el agua se infiltre... Si está mal hecho. Ahí estás en el horno porque es cuando está por estallar. Porque hay algunas que son de sedimento suelto, ¿no? Por ejemplo. Algunas represas. ¿Por abajo, digamos? No, a la represa misma, al bloque. ¿Que pase a través del dique? Sí. Si no tenés... ¿No pasa eso? No debería. No debería, porque si los hierros se oxidan, el hormigón deja de funcionar y chau, represa. Miren, hay una... Seguramente en internet ahora la pueden encontrar. Hay una represa muy grande en la zona montañosa de Estados Unidos, si yo no me equivoco es en el estado de Nebraska, que se construyó hace como 100 años. Y hay varias, yo creo que es de National Geographic, o de History Channel, no sé, yo la vi hace años. Hay varias documentales, algunas muy buenas, sobre el proceso de construcción de esa obra, que tiene un dique muy alto, yo no me acuerdo cuánto, pero 100, 200 metros, 300 metros, no sé, increíble. Entonces no es tanto por la cantidad de agua que tiene acumulada, sino por la presión que ejerce esa columna, la cantidad de energía potencial que hay almacenada y la capacidad de producir. Es una de las primeras grandes represas que hubo en el mundo, si no la primera a esa escala. Tiene un nombre, ahora se me va a ocurrir. En esa documental está muy bueno cómo muestran el proceso de la producción del cemento utilizado, porque claro, tiene que tener una resistencia tal el cemento utilizado que no permiten que tenga ninguna burbuja dentro. Cuando fragua la mezcla, genera calor y se pueden generar microburbujas. Entonces tenían todo un sistema para eliminar las burbujas, está muy bueno, está todo representado ahí. Pero no puede pasar. Con los años, cuando la represa se fractura por problemas, podrá pasar agua, pero si no fuera eso, no conozco otros casos. A no ser, yo que sé, la construcción de tajamares en el campo, que se hacen paredones de tierra. Bueno, ahí ya estamos hablando de otro tipo de obras, donde podés tener pérdida. Ya te dijo Néstor, perdón. Pero bueno, la cantidad de agua que se pierde ahí para los
objetos para el objeto que tiene el uso de esos embalses es prácticamente despreciable, muy bajo. Néstor, perdóname. Guillermo, No, el planteo que hace Priscila lo pueden ver en su máxima expresión en una de las represas más grandes que existe, que es Itaipú. En Itaipú, que es una estructura, una mega estructura, tiene una gigantesca infraestructura de achique en el dique principal. Se filtra agua desde la base, desde el sustrato donde está montado la represa, ¿no es cierto? Y también pequeñas pérdidas que tiene el dique. Y bueno, eso requiere un achique, un desagote todos los días, todas las horas del tiempo. No solo, digamos, el flujo principal está vinculado al ascenso de agua desde, digamos, la base donde está montado la represa, y obviamente el tamaño, la altura de la tremenda columna de agua que está sosteniendo genera una presión gigantesca. De hecho, las represas de esa magnitud tienen sistemas impresionantes de achique, ¿no? Porque no hay cómo contrarrestar eso. Y el caso que menciona Guillermo, en el caso de Itaipú, que es bien interesante porque se construyó en un ambiente que es bastante cálido, al igual que otras represas en el Amazonas, eso requiere de todo un sistema de enfriamiento cuando se está generando el cemento, ¿no? Lo cual también lleva una infraestructura gigantesca. No se puede producir el cemento y aplicarlo directamente a alta temperatura porque no fragua como tiene que fraguar. Y ahí hay que enfriarse. En realidad, en Itaipú se construyeron sistemas enormes de producción de hielo para que el proceso de fraguado fuera el adecuado, ¿no? Yo estoy buscando Claro, videos acá y el empezaron a hablar los comentario videos. Ah, perdón, Guillermo. No, dale. El comentario Pará, lo porque decía María, porque yo escuché... pará, María Jesús quería decir algo cuando Néstor intervino. Ah, bueno, vale. no, era una consulta nomás, porque otra cosa que se utiliza para impermeabilizar el suelo es la arcilla, que es un elemento natural y que naturalmente impermeabiliza el suelo. Que la pregunta era si se utiliza la arcilla. Tengo el micrófono prendido. Mirá, nos estamos entrando en grandes embalses. En embalses productivos pequeños se utilizan arcillas, sí, se utilizan. Porque hay lugares en donde donde los tajamares no retienen el agua porque todo se infiltra, claramente, y se utilizan arcillas. Pero no somos especialistas en construcción de embalses. Priscila, vos ibas a decir algo. Sí, que en realidad el comentario lo decía porque había escuchado que se infiltraba agua por la presión que ejercía, se infiltraba en el dique y que por eso ponían materiales permeables abajo del todo para hacer que no se genere un desplazamiento de... Ay, es muy complicado de explicar. A mí me lo explicaban una vez y yo no lo puedo transmitir lo que pasa. Pero iba por ahí la pregunta. Bien. Bueno, alguien copió, Vika copió un enlace de YouTube. No, es un video de miles de la represa Hoover, que creo que era esa que vos decías de Exacto, sí. Es Nevada, Arizona. Nebraska. A ver si. Encontré, hay mucho material. Este yo creo que fue el video que yo vi en su momento. Ahora que Néstor comentaba lo de la fábrica de hielo, me acuerdo que acá para Salto Grande también había una fábrica de hielo asociado, tenía que tener el mismo fin, de mezclarla con el cemento o el hielo. A ver, este video está allí disponible en el chat, el enlace. No, este es el que vos pasaste, ¿no? Ese es el que yo pasé, sí, pero me parece que es larguísimo. Sí. Pero este video creo que fue el que yo vi. Véanlo si les interesa, está todo disponible. Hoover, H-O-O-E. Bueno, bien. Hay mucho.
Sin duda hay mucho para hablar de eso. Sigamos adelante. ¿Nos queda algo pendiente de lo que veníamos conversando, gente? ¿O seguimos adelante? Yo tengo dudas ahí, no sé si viene en esa parte o no, Dale. de la acumulación de sedimento en la zona lacustre. Sí. Eventualmente se hace una remoción de sedimento, ¿no? Hay veces que es posible, hay veces que no. O sea, Puede depender. ¿Cuál será la forma más fácil de remover sedimento ahí, Federico? ¿Qué te parece? abriendo el dique, dejando correr el agua, pero dependerá de cómo esté hecho el dique, ¿no? Exactamente. Exactamente. Porque tenés diques que, o sea, que los podés abrir por arriba y diques que los podés abrir por abajo. Para sacar sedimento tenés que abrirlo por abajo. Exacto. Sí. En el caso que no tengas una apertura en la zona inferior del dique, ¿cómo remueves sedimento? En general, bueno, se puede dragar. Eso se puede hacer en obras a determinada escala, ¿no? En los grandes embalses es prácticamente imposible. Muchas veces cuando se construye una de estas mega obras de producción hidroeléctrica, se construye calculando cuánto tiempo va a ser útil, y uno de los factores más importantes ahí es la colmatación por sedimento. Después que se te llenó y perdiste profundidad y perdiste volumen de acumulación, el embalse deja de ser útil. Claro, el tema es que la inversión dure la suficiente cantidad de años como para que valga la pena. La otra duda que se me generaba era eso, que, o sea, dependiendo, ¿no?, de todas las condiciones del cauce, del dique y todo lo que sea, ¿qué tan rápido puede llegar a ser la tasa de sedimentación en la zona lacustre? ¿Pudieron ver el video de National Geographic que estaba colgado? Vamos a abrir. Sí, yo te quería preguntar algo de eso, de la represa que la removieron, ese video. Exacto. Como que los impactos al final del video parecen negativos, ¿no? Como que se destruyó todo donde estaba la zona lacustre, como que se arrastró todo. Se lava todo. Claro, ¿y eso es bueno o es malo? Tipo, como que ¿Para hay qué? una contradicción. A ver, estudiantes de la LGA, ¿cómo evaluarían el impacto antrópico? ¿Cómo medirían el impacto? ¿En qué ejes? De la construcción de una represa o de la eliminación de una represa, como quieran. Mira qué silencio se hizo. Antes y después, aguas abajo, primero que nada. Antes y después de construirla y antes y después de removerla. Esa pregunta que vos planteabas, Camila, no es de fácil contestación. No es simple. Bueno, ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? En general estos temas no se pueden reducir a esa escala en un análisis técnico-científico. Tenés que ver qué cosas poner en la balanza, de qué naturaleza son esas cosas, y cómo podés hacer para compararlas, ¿no? ¿Cómo podés comparar los aspectos ecosistémicos y de biodiversidad con aspectos de suministro de agua potable para una población humana, o los cambios no reversibles en un ecosistema, las pérdidas de especies, con tener agua para producción de alimentos? ¿Cómo haces para poner en la misma balanza esas dos cosas y decir, bueno, en mi balanza esto pesa más esto que esto? No es simple. Hay una vía de acción, digámoslo, en el trabajo académico, que es poner todo en pesos, o en dólares en realidad, y comparar dólares. Pero vos ahí estás poniendo en cifras monetarias cosas que no son monetizables. Entonces siempre es discutible, desde todo punto de vista, desde qué valor le asignás a las cosas, hasta si esas cosas se pueden valorar económicamente o no. Y bueno, esa discusión está abierta, yo creo que no tiene ni va a tener solución. El tema es que las resoluciones, las decisiones, la sociedad las sigue tomando, ¿no? Con una lógica que es muy antropocentrista.
Si vos decís, bueno, en función del impacto del ecosistema, sí, se generan grandes impactos. Se generan grandes impactos, de eso no hay discusión. Ahora, y bueno, ¿qué decisión tomo a partir de eso? ¿Tengo alternativas de menor impacto para tener suministro de agua potable para la población? ¿Cuál es el plan B o la alternativa? Y yo creo que un poco la gestión ambiental, una gestión ambiental moderna, con formación universitaria, es una de las preguntas que tiene que tener en la tapa del libro. Bueno, ¿cómo lo hacemos diferente? ¿No? La capacidad de impacto que tiene nuestra sociedad está demostrada hasta el hartazgo. Ahora, ¿y cómo lo hacemos diferente? Porque, componer lo bueno o lo malo, ¿no? El impacto positivo o negativo, no es suficiente. El tema, bueno, ¿y cómo lo hacemos diferente? ¿Y cómo tomamos decisiones? ¿Y cómo ponemos esto en la balanza? Les voy a poner el video. La discusión está abierta, miren que yo no pretendo cerrarla, ¿no? Ni mucho menos. Y está bueno porque vamos avanzando en el curso y se van planteando preguntas que son cada vez más complejas. A mí me pasó, perdón, Dale. que hoy cuando miré el video del río Yandú o algo así se llamaba el brasilero, que hay un puente de migración de peces, creo. Es algo. Capaz que no sustituye todo, pero es algo, es pensar de otra forma, ponerse en otro lugar, no solo ser antropocentista. Me parece que como que ahí está la posición, es la diferencia justamente. Y entenderlo para saberlo, qué es lo que uno hace, ¿no? Por más que lo hagas sabiendo hasta dónde llega tu impacto, ¿no? Fíjense, que acá en Uruguay tenemos 3 embalses encadenados en la cuenca del Río Negro, ¿no? Palmar, Baigorria y Rincón del Bonete. Los peces, los grandes migradores del sistema, los peces migradores del sistema, como el dorado, el sábalo y el surubí, ya no se encuentran aguas arriba del tercer embalse. No se encuentran. Y si alguno ha pasado por la represa del Palmar, que es el primero de los embalses, uno puede ver, se para en la costa, que es el mejor pesquero de dorado del país prácticamente, y lo que ve son los dorados saltando, golpeando contra el dique y cayendo al agua, tratando de saltar esa gran piedra que se encontraron en el curso. No, sin duda. Y bueno, ninguna, salvo Salto Grande, ninguna de las represas del Río Negro, que son más antiguas, tengo duda con Palmar, ahora el Año y Salto Grande, tienen pasajes de peces. Salto Grande tiene, pero tiene pasajes diseñados para salmónidos del hemisferio norte, porque la represa Salto Grande es una represa que fue diseñada para un río en Italia, y para hacerla posible económicamente, se construyó acá, digamos, idéntica. Y eso establece de que los pasajes de peces no son para nuestras especies de peces, y no son eficientes, que hay problemas de cavitación en la estructura, y necesita mucho mantenimiento, y otras cosas más. Bueno, pero le voy a poner el videito, para los que no lo vieron. Antes que le explique una pregunta ahí del dique ese. Sí. ¿Qué función cumpliría esa configuración de la salida de agua, el dique desnivelado? Una excelente pregunta. Pero vos tenés varias salidas acá, ¿no? Acá lo que hacen es explotar un canal de fondo, que yo no sé si era de fábrica, digamos, o lo armaron ellos para vaciar y librar embalses. Porque vos acá tenés, ¿ves? Esto de acá es una salida por desborde. El agua tenía que pasar por acá, por este sector. Y acá tenés seguramente esta estructura que se ve arriba es la que regula cuánta agua dejás pasar. ¿Se entiende? Sí. O sea, el agua de este embalse, yo apostaría con esta foto de que salía por desborde. Y lo que hicieron acá fue comer esta parte de acá, cerrar, dejar subir el nivel, comer esta parte de acá y poner unos explosivos adentro que los vamos a ver explotar ahora. ¿Ah? ¿Y por qué lo abrieron ahí abajo y lo explotan abajo? Para tratar de sacar la mayor cantidad de sedimentos que estaban retenidos aguas arriba. Porque acá tengan en cuenta 2 cosas. Una presa dentro del embalse acumula sedimentos. Pero aguas abajo del embalse, esos sedimentos que antes llegaban ya no llegan más. Entonces, aguas abajo del embalse empiezan a predominar los efectos de erosión muy severos. ¿Tá? Y otros efectos. Por ejemplo, en el río Uruguay, con la construcción de Salto Grande, prácticamente desaparecieron las esponjas de agua dulce que vivían y eran típicas del sistema, porque la cantidad de partículas
y de materia orgánica en suspensión de las que ellas se alimentaban desaparecieron del sistema. Bajaron tanto que casi no encontrás ahora ninguna esponja. Y además en la zona cercana del embalse, como la velocidad del agua es muy alta, ¿no? Porque ahí hay un gran desnivel, el agua sale como chijete, los problemas de erosión son realmente muy severos. Si ustedes van a Salto Grande, aguas abajo, hay un parque que se llama el Parque José Luis, en Salto, el lado de Salto, y pueden ver la costa que termina cortada como con un cuchillo y los eucaliptos van cayendo hacia el agua, ¿no? El río se va comiendo el monte de eucaliptos que van cayendo hacia el agua. Siempre hay alguno nuevo tirado. Hoy voy a decir algo más, Federico. No. ¿No? Bueno, pongo el video. Tenés apagado el micrófono, Guille. Gracias. No, ven este caño de acá, les quería mostrar. Este caño, o sea, acá está la salida de agua que se recogía en el embalse y que tenía algún tipo de uso aguas abajo. Acá está la conducción. Claramente. Sigo. Esto es aguas abajo del embalse. Fíjense el tamaño de algunos de los clastos que había. Esto involucra un río de alta energía, ¿no? Con alto poder erosivo, sin duda. Bueno, y fíjense acá la cantidad de sedimentos que se habían acumulado en la zona cercana al embalse. Eso es lo que nos hablaba. Yo no podría decir que esta zona en realidad es lacustrina, porque seguramente este embalse de montaña no llega a tener una dimensión tal que uno pueda definir lacustrina. Seguramente esto se esté comportando como una zona transicional. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, esto es lo que vos acá decías de que esta represa seguramente cumplió como su tiempo de vida útil porque se colapsó de sedimento y por eso la rompieron. Exacto. En realidad no la rompieron por eso, porque lo que suele suceder con los embalses, más allá de que el objetivo por el que fue construida ya no tenga sentido, es que se consideran un capital social y tienden a mantenerse, aún quedando ahí sin ningún tipo de gestión. Muchas veces la única gestión que tienen es de seguridad para que no llegue a romperse y matar personas, ¿tá? O perderse propiedades. Ahora, desde hace unos años, no muchos, empezó una campaña a nivel global de eliminar embalses. Este en particular, el objetivo que tuvo fue recuperar la calidad ambiental aguas abajo del embalse, y eso es recuperar sedimentos en zonas fuertemente erosionadas, y darle conectividad al río para recuperar las poblaciones de salmónidos. ¿Tá? Los salmones y las truchas migran a reproducirse en las zonas más altas, y bueno, acá habían desaparecido aguas arriba del embalse. Y los salmones, esto no es simplemente por un tema ambiental, también es un tema económico, porque los salmones son de interés turístico y económico, promueven el turismo, promueven la pesca, y hay varios motores para la restauración de este tipo de sistemas. Pero bueno, esta práctica, a mí este video fue el primero que encontré en su momento hace ya unos años, me pareció muy, muy llamativo, muy visual, pero después, y ahí en la presentación está, esta práctica de eliminar embalses innecesarios, ya caducados, se implementa en el primer mundo
a miles, digamos. Hay miles de embalses que han sido eliminados. Nosotros todavía estamos en una etapa en donde nuestra sociedad argumenta de que necesitamos agua y tenemos que construir embalses para que no se nos vaya al mar. Y nadie piensa en destruir un embalse. Nadie piensa, no hay consenso social, no se puede llegar a un acuerdo al respecto de eso en ningún caso. Y hay algunos embalses que ya no tienen sentido en el Uruguay, no tienen uso. ¿Sabemos la fecha de construcción de este embalse y la fecha de demolición? Puede ser que esté, para que lo pongo que termine, y creo que está en este video. Y si no, incluso se planteaba con esto de Bondia de levantar más el nivel de uno de los embalses del río Negro. Entiendo que ya se hizo eso porque se expropiaron tierras inundadas a los propietarios costeros. A ver si aquí lo dice. Mi pregunta viene para saber, porque asumiendo que nunca se le hizo una remoción de sedimento, saber en cuánto tiempo acumuló esa cantidad de sedimento. Acá dice, mirá, octubre de 2011. El río del Salmón Blanco en Washington, en el estado de Washington, fluye nuevamente luego de 100 años. Explotó este embalse que tenía más o menos 100 años. ¿Ah? El tema es que vos tenías este embalse en una zona de montañas que son zonas en donde predominan los procesos erosivos. Entonces, este embalse se va a colmatar mucho más rápido que embalses instalados en ríos que no sean tan erosivos aguas arriba, ¿no? ¿Y te parecería correcto asumir que ese embalse nunca tuvo una remoción de sedimento en sus 100 años de funcionamiento? Sí, yo creo que sí. Pero solo creo nomás. No, seguramente. Guille, una pregunta. No tiene mucho que ver, pero en los Entonces conductos. No, tiene que ver, sí. En los conductos en donde entra el agua a las turbinas, ¿se les pone mallas o redes o algo para evitar que pasen los peces? Sí. Sí, ¿no? Sí. Eso, bueno, ahora en pandemia no sé qué se puede hacer o no, pero la represa Salto Grande, por ejemplo, se puede visitar, el público puede ir, puedes ir y puedes entrar a las cámaras de turbina cuando están fuera de funcionamiento. Es decir, una experiencia interesante. Igual uno está en la parte por donde no pasa el agua, por supuesto, ¿no? Pero sí. En general lo que vos tenés en una represa es una estructura de desborde que deja pasar agua sin producir energía eléctrica, que es cuando vos tenés que aliviar la represa. Vos tenés que dejarla pasar. Ahí pasa y hay todo un sector en el centro en general de la represa por donde pasa. Y después tenés las conducciones hacia las turbinas. Vertedero se llama eso, ¿no? Cuando vertedero, exacto. Para desbordar, creo. Exacto. Y vos podés regular eso. Entonces, lo que se trata de hacer es adelantarse a los eventos, ¿no? Vos te adelantás, vos sabés cuánta agua tenés acumulada en la represa, ¿no? El operador la tiene una idea de cuánto va a precisar en cada momento del año, y mirando los pronósticos meteorológicos a mediano y largo plazo, trata de hacer funcionar la represa como si fuera una pila. La carga cuando la precisa, la descarga cuando la utiliza. ¿Ah? Y mantiene la pila cargada, es cantidad de agua, altura. Lo que no tenés que hacer es permitir que un pico de inundación te reviente todo, porque eso puede pasar. Entonces hay veces que cuando se sabe que en la cuenca, Salto Grande, en la cuenca alta del río Uruguay llueve mucho y hay inundaciones, empiezan a aliviar agua de Salto, aunque la precisen, porque saben que la van a reponer alto, y que la van a reponer rápido, y que si no hacen ese alivio, les va a romper todo. Eso se hace. ¿Tá? Y eso cambia, que hoy lo dijo Vika, cambia el régimen natural de caudales, ¿no? Mucho. Por ejemplo, yo viví 2 años en Salto. Un día fui a pescar y me senté en una piedrita, fui caminando hasta la piedrita y me puse a pescar. Se hizo la noche y cuando me di vuelta para salir era todo agua donde yo había caminado. Porque claro,
la energía eléctrica no se guarda en baterías como en un celular. La energía eléctrica se guarda en agua, en la represa, y se tiene que producir en el momento previo a cuando se va a utilizar. Y si no se utiliza, se pierde. Entonces vos tenés un gran ciclo diario con picos en la producción, tenés lo que se llaman los horarios pico. Los que tengan tarifa doble consumo de UTE saben que hay tarifas más caras y más baratas, entre las 5 y las 11 de la noche, más o menos, 5 y media y 10 y media, es la tarifa cara de la luz. ¿Y por qué? Porque ahí todo el mundo consume. Entonces hay que producir toda esa energía en ese momento. Y el resto del día la energía es más barata. ¿Por qué? Porque los sistemas están descansados, hay más energía de la que se precisa. ¿Está? Pero esa dinámica que es, ustedes fíjense, es nuestra dinámica diaria de como seres diurnos que imponemos la variación diaria del funcionamiento de los sistemas lóticos, ¿no? De los embalses, a 500, 600 kilómetros de distancia, tranquilos. Y no tenemos que hacer nada al respecto, es solo empezar a prender lamparitas en casa y prender la cocina eléctrica. Con eso generamos una demanda que alguien tiene que satisfacer. Bueno, gente, yo quisiera parar un minuto en esta presentación, en esta diapo de la presentación que tiene que ver con una representación... Estamos viendo la EVA. Sí. Yo les voy a proponer hacer un corte, pero les voy a proponer, son 17:43, pero arrancar a trabajar sobre esto. Hay algunas diapos acá que son repetitivas en cuanto a los conceptos que manejan, pero muestran los mismos conceptos de distintas formas. ¿Tá? Y refieren a uno de los núcleos de esta temática. Y me voy a referir a esta, me parece que esta es más linda de ver que esta, por ejemplo. ¿Está? Los dos tienen más o menos los mismos conceptos. Y ustedes, por lo que estuvimos discutiendo hasta ahora, los vienen manejando bien esos conceptos y su variabilidad longitudinal en el embalse. ¿Está? Estos mismos conceptos vuelven acá y vuelven acá. Tenemos las tres zonas, al revés el embalse, ¿no? Que como estaba en la primera imagen que les mostraba, y cómo varían longitudinalmente algunas cosas, algunos parámetros. ¿Está? Les propongo, son y 44, ¿nos juntamos y 50 y seguimos? Denlo por decretado.
Bueno, estamos en hora. Vuélvanse. Bueno, gente, vamos a arrancar. Todo funcionando. Parece que me quedaron unos videos de YouTube funcionando atrás. Que me deben estar comiendo ancho de banda en la búsqueda esta de las represas que hice. Vamos a ver cosas. Bueno, gente, en estos esquemas se centra en el análisis de 4 conceptos fundamentales y su variación longitudinal en las 3 zonas de un gran embalse. ¿Ah? Entonces tienen el primero, que el de arriba es el esquemita de un corte longitudinal del embalse, ¿no? Vertical longitudinal. En la primera de las gráficas se analiza cómo varía la disponibilidad de luz en función de las causas que aumentan, vamos a decirlo al revés, que disminuyen la transparencia del agua. ¿Ah? ¿Alguien se anima? Acá los conceptos que están es la velocidad del flujo, ¿no? La velocidad del agua, el número de partículas en suspensión y la disponibilidad de luz. ¿Alguien se anima a presentar, a explicar qué es lo que se presenta en esa gráfica? Primero, la pérdida de luz, a medida que va bajando a la profundidad del embalse, ¿no? Pero eso es una causa o una consecuencia. Es una consecuencia del embalse. ¿Y cuál es la causa de que eso, o sea, vos construís un embalse y pasa sube la altura del agua, entonces a mayor profundidad, más dificultad para llegar la luz. Pero no, acá no está. Disminuye la velocidad. No es eso lo que te explica acá. Perdón, alguien había dicho algo. Disminuye la velocidad del agua. Entonces. ¿Paula? Sí, soy yo. Dale. Que disminuye la velocidad del agua, entonces al ir disminuyendo, las partículas que estaban en suspensión van a ir disminuyendo también, y van a ir sedimentando las partículas, y al sedimentar ahí empieza a aclararse, o sea, a haber más luz disponible, ¿no? Exacto. No, vos lo que tenés es, se construye un embalse y se genera este gradiente ambiental que modifica mucho, en primer lugar, la velocidad del agua. ¿Tá? La velocidad cae a medida que el agua va transcurriendo en el embalse. Al caer el agua, se pierde capacidad de transporte de partículas y las partículas empiezan a sedimentar. ¿Y dónde disminuyen mucho? En la zona de transición. Tanto que la capacidad de la luz de penetrar esa agua es cada vez mayor, porque hay cada vez menor cantidad de partículas en la columna de agua. O sea, ahí en la zona de transición es donde hay mayor, digamos, reducción, ¿no? de la suspensión de las partículas,
pero en realidad donde hay menor todavía, o sea, no reducción, pero sí menor partículas suspendidas es en la zona lacustre, ¿no? Exacto. Ahí ya queda una cantidad que en este esquema ni siquiera se percibe. No quiere decir que no hayan partículas en suspensión, pero la mayor parte de las partículas en suspensión en la zona lacustre, ¿qué van a hacer? ¿Va a ser de esas partículas que traía el río de aguas arriba? No, van a Van a ser... ser las de recirculación. No, no esperaría que las partículas de ahí sean por suspensión. Va a ser Solo mugre, el sedimento que se acumula, ese que estábamos mirando. No. va a ser mugre de la zona riberina que queda flotando en la superficie y cae. No. ¿Productores? ¿De qué tipo? Fitoplancton. Fitoplancton van a ser organismos. Fitoplancton y zooplancton van a ser la mayor parte de las partículas que estén en esa zona, en la zona lacustrina. Se parece más a un lago. ¿Está? Claro, lo que pasa es que en cantidad va a ser una cantidad de partículas en suspensión bajas, pero y además van a tener una naturaleza diferente. ¿Ah? Entonces, este primer esquema nos marca cómo el cambio de velocidad determina otro cambio físico, que es la sedimentación de partículas, y eso establece otro cambio físico, que es el aumento de la disponibilidad de luz dentro de la columna de agua. ¿Ah? Por más que vos tengas una columna más profunda, Ignacio, que vos decías, por más que vos tengas una columna más profunda, igualmente la luz va a llegar más profundo. No quiere decir que llegue al fondo, eso no lo sabemos, dependerá de las condiciones, pero vas a tener un mayor espesor de la columna de agua iluminada. ¿Tá? Porque no se extingue tan rápido la luz. No es tanto por la profundidad, sino porque la luz no se extingue tan rápido. En el segundo esquema está el concepto de nutrientes en el centro. A ver, ¿quién se anima a explicar una lógica de causa-consecuencia este segundo esquema? Ahí sería como una mezcla entre lo que decía Vika hoy, de la recirculación de nutrientes en la zona lacustre, y la remoción de partículas por el movimiento del agua. O sea, en la zona de transición es como que se pierde más porque empieza a aparecer esto de la sedimentación, pero en la zona lacustre hay toda esa recirculación de nutrientes, como dijo Vika, por la aparición del fitoplancton y demás. Totalmente de acuerdo. Ahora, yo les quiero distinguir dos conceptos. Recirculación y resuspensión no son lo mismo. ¿Tá? Muchas veces en un lago profundo, la recirculación de nutrientes involucra el viaje de sustancias, de nutrientes disueltos desde los sedimentos hacia la zona superficial. Pero no de partículas, no de resuspensión que habla de partículas. Estamos hablando de cosas que están disueltas, no particuladas en suspensión. ¿Ah? ¿Se acuerdan de aquello en el lago? Un lago muy profundo que empieza a acumular materia orgánica, que queda en condiciones anómalas, porque está sometido a mezcla. Los sedimentos son capaces de liberar el fosfato, que no está particulado, está disponible como un ion molecular, y hay procesos, cuando se rompe la estratificación, por ejemplo, y se genera una mezcla vertical de la columna de agua, ese fósforo va a poder llegar a superficie, pero no son partículas que viajan hacia arriba, ¿no? Esa mezcla no tiene tanta energía en general, y sobre todo en partes tan profundas del sistema, como para poner en superficie partículas. ¿Tá? Pero sí cosas que están disueltas. ¿Tá? Bueno, la tercera es sobre la producción fitoplanctónica. Perdona, para redondear eso, Dale. ¿es entonces correcto hablar de reciclado cuando son sustancias disueltas y recirculación cuando son partículas? Vos podés reciclar cualquier cosa, en realidad. En el video decía como que la zona lacustre era más autótrofa que la parte transicional y la otra. Me pareció a mí como el reciclado, más como eso, como el autótrofo, de poder generar como mi propio alimento en ese mismo espacio. ¿O no sería algo así, Guille?
Sí, ahí nos vamos a acercar más a ese concepto en la última de esas grafiquitas. Ahora más adelante lo discutimos. Con respecto a la pregunta de Vika, vos podés reciclar botellas, podés reciclar lo que quieras, ¿no? El reciclaje que ahí hace referencia en esa gráfica es reciclaje de nutrientes, y el reciclaje en la zona lacustrina está asociado a cosas que están disueltas y no particuladas. Es la reutilización, no se da por un proceso de resuspensión. Resuspensión, imagínense, un lago con aguas claras, sopla el viento, se forman olas y el agua queda turbia. Hay partículas en suspensión que salieron porque el efecto de la ola logró mover el fondo y las partículas. Cuando vos tenés un lago como, imagínense, Salto Grande, 36 metros de profundidad, traer partículas a la superficie desde 36 metros por mezcla eólica necesitaría olas que pasarían por arriba del embalse. No, eso en general no se da. En los sistemas profundos, la recirculación es de cosas disueltas. Bueno, la tercera gráfica es sobre producción fitoplanctónica. ¿Cómo se vincula esta tercera gráfica con las otras dos que ya analizamos? ¿O por qué se vincula? Porque el fitoplancton va a necesitar de disponibilidad de luz y de nutrientes. Exacto. Acá está planteado como recurso, productor primario. Entonces tenés... ¿Quién se anima a ver con esta? Tiene varios conceptos ahí. Yo puedo intentarlo. Vale. Bueno, primero está la limitación de luz, que en realidad en la parte como así de la ribera, digamos, del río, esa parte, cuando están los materiales en suspensión, hay mayor limitación de luz que va a ir disminuyendo cuando se llega a la zona de transición. Por otro lado, lo que veníamos hablando de los nutrientes, en esa zona de transición es menor y va a ir aumentando, o sea, quedan más disponibles en la zona lacustre. Y en ese balance que se genera entre la luz y los nutrientes, ahí va, en ese punto, es donde se ve como más beneficiado el fitoplancton para reproducirse. Porque en un lado como que tiene la limitación de la luz y del otro lado la limitación de los nutrientes, como limitación de recursos, digamos. Exacto. Muy bien. Si ustedes se fijan, desde este punto que yo estoy marcando hacia la izquierda, no va a haber limitación de nutrientes. Desde aquí hacia la izquierda no va a haber limitación de nutrientes. Y de este punto hacia la derecha no va a haber limitación por luz. Entonces, en los lugares en donde la producción primaria fitoplanctónica no está inhibida por falta absoluta de uno de los dos recursos, es este pequeño espacio, este que parece como un triangulito acá, ¿no? En realidad, toda esa zona del embalse. Y ahí yo quisiera volver a la gráfica de arriba para analizarla un poquito más. Fíjense que acá aparece, por este reciclaje de nutrientes que hay en la zona lacustrina, parecería que igualmente hay muchos nutrientes en la zona lacustrina. Pero acá no está hablando de cantidad de nutrientes, está hablando de la intensidad del reciclaje. La cantidad de nutrientes lo marca esta línea de acá. ¿Tá? Entonces vos, ¿qué es lo que tenés? Es que a medida que te acercás a la presa, vas hacia aguas abajo en el embalse, cada vez hay menos nutrientes en juego, y menos, y menos, y menos, y menos, y menos. ¿Tá? Por eso se establece una limitación de nutrientes. Los nutrientes se acaban rápido. Eso no quiere decir que no estén, es que se acaban rápido. Son limitantes. ¿Tá? Otra cosa que es importante, gente, hay un concepto que puede pasar desapercibido, pero es importante en la comprensión de esto, es que estamos hablando de producción volumétrica, producción por metro cúbico. ¿Y por qué es relevante? Porque la producción absoluta del sistema, absoluta, la cantidad de kilos de materia orgánica producidas, capaz que son mayores en la zona lacustrina. ¿Y cómo puede darse esto? Porque hay mucha más agua. Porque hay mucho más agua, hay muchos más litros en juego. Por más que la zona de transición sea 100 veces más productiva, si tenés 1000 veces más agua en la zona lacustrina, vas a tener más kilos de materia orgánica en la zona lacustrina.
Entonces, esto de acá que aparece como producción por metro cúbico, ojo. Si ustedes no lo ponen por metro cúbico, la gráfica podría tener una forma muy diferente. ¿Tá? Y podría ser monotónica creciente, digan, imagínense, ¿no? Que arranque en un valor muy bajito y vaya subiendo, subiendo, y el valor mayor de producción sea en la zona lacustrina. Pero no lo estás expresando por metro cúbico, lo estás expresando por zona lacustrina entera. ¿Tá? Eso, gente, es una sutileza, pero es relevante. Y si ustedes se fijan, cuando se tratan los conceptos antes, déjenme buscar, acá, producción primaria volumétrica, no te dice metros cúbicos, pero te aclara que es por volumen y es máximo en la zona de transición. ¿Ah? Porque después ustedes van y se encuentran que las grandes floraciones de repente se encuentran en la zona de lacustre. Y sí, hay veces que pasa eso. Muchas veces. ¿Por qué? Porque el tiempo de residencia del agua es el mayor. Y no son muy productivas esas zonas. Capaz que esa floración nació en la zona de transición y después le dio el tiempo de desarrollarse en la zona lacustrina. Y seguramente esté limitada por nutrientes y no por luz. ¿Ah? Y en esos casos que están limitados por nutrientes, ¿cuál les parece que sea el nutriente que lo limite sobre otro? ¿El nitrógeno o el fósforo? ¿Cuál le va a limitar? El fósforo. El fósforo. Va a ser el fósforo. ¿Y por qué va a ser el fósforo? Lo más probable, ¿no? Porque el fósforo no quedaba como atrapado en el sedimento. ¿Y de dónde consigue el nitrógeno entonces? La atmósfera. ¿Y quién puede hacer eso? Cianobacterias. Entonces vos favorecés las floraciones cianobacterianas en las zonas lacustres y los lagos. Cuando hay limitación por fósforo, perdón, cuando hay una cantidad de fósforo, el nitrógeno los organismos lo pueden fijar, ¿no? Y entonces el nitrógeno deja de ser limitante y pasa a ser limitante el fósforo. Pero se va a producir tanta biomasa como fósforo haya disponible. El nitrógeno no, es muy difícil que sea limitante en esa condición. Hay luz, están los organismos, y va a haber tanta producción como fósforo haya, ¿no? Proporcional la cantidad de fósforo que esté en el sistema. ¿Está? Bueno, gente, esto, yo se los marco también, esto de la producción volumétrica hace al asunto, porque si no le pones lo volumétrico, la forma de la gráfica no sería esta seguramente. Bueno, y la última habla del suministro de materia orgánica. Y tiene que ver con si la materia orgánica viene de adentro del embalse o de afuera del embalse. Acá, fíjense, en la zona riberina se habla de que la materia orgánica es alóctona, mayoritariamente. ¿Y de dónde viene esa materia orgánica? No sé. Se cortó. Dale de vuelta. De los bosques ribereños, no sé, de la vegetación que hay de la cuenca. De todo lo que hay en la cuenca. Del río, aguas arriba y la zona aledaña. ¿No? Y también depende en qué punto se haya instalado este embalse. Si vos lo tenés en zonas medias o bajas, puede haber, ¿se acuerdan que según Banot y el río continuo, la zona intermedia de órdenes intermedias de un sistema alótico es autotrófica y puede haber una cantidad importante de producción in situ. Entonces puede ser materia orgánica producida por el perifito en las macrófitas en el mismo curso. Vas a tener una mezcla de esas cosas, lo que le llega al embalse. Y eso se va perdiendo a medida que se utiliza y que se deposita. ¿Ah? Y la materia orgánica autóctona aumenta significativamente en la zona de transición y en la zona lacustrina, ¿no? A donde llega al máximo. ¿Está? ¿Alguna duda de este esquema? Lo que planteaba hoy, ¿quién era Facundo? No. ¿Quién fue que planteó un tema de metabolismo? Yo no me acuerdo haber sido. Alguien habló de la autotrofia y de heterotrofia. Ah, yo fui. De eso sí. Perdés la memoria rápido. Sí, es verdad, sí.
Bueno, ¿te animás a vincularlo con esta última gráfica? Bueno, espero no errarle. Bueno, decía de la heterotrofia porque en la zona de ribera y la de transición, el aporte de nutrientes viene por la cuenca, como decía hoy Ignacio. Todos los aportes de nutrientes son externos y no se generan internamente. En la zona de transición empiezan a aparecer al haber la producción de fitoplancton, pero no se hace esa recirculación porque no es un agua que se sostenga mucho tiempo en el lugar. Incluso en la zona lacustre, al haber una zona de producción y de descomposición, hay como una recirculación sí, un reciclado de los nutrientes, en donde el fitoplancton consume, genera oxígeno, y en la parte de descomposición, en la zona eufótica, se está generando toda la descomposición y el reciclaje de los nutrientes. Entonces ahí hay una eutrofia, y en la parte de ribera es heterotrofia porque no son ellos mismos los productores de sus propios nutrientes. ¿En la zona afótica se da descomposición, dijiste vos? Sí. ¿O eufótica? Afótica, pero Afótica. los procesos de descomposición, estamos de acuerdo. Lo otro, Sí. No te escuché bien y me quedo con la duda. Ojo que no es zona de ribera, es zona riberina en el contexto de que se refiere al río, no a la costa, al río. River es río en inglés. Riberina no es de ribera, es de río. ¿Está? Bien, bien. ¿Dudas o algún otro comentario? Si no hay, piénsenlo. Yo voy a volver a la gráfica, a esta figura anterior, y les quiero hacer un comentario y quiero cambiar de tema y ver algunas cosas que no estaban en los videos. Una pregunta que un docente muy malo les puede llegar a hacer es: ¿qué es más eutrófico? ¿Qué es más eutrófico? ¿La zona riberina, la zona transicional o la zona lacustrina? ¿Está? O yo podría ser todavía más malo y cambiarle un poquito la pregunta y decirle, dígame el estado eutrófico de cada una de estas tres zonas. Esto lo hemos hecho muchas veces en parciales. A ver, si yo les pregunto eso, le pongo una tablita, ¿no? Le borro esto de acá y le digo estado eutrófico de la riberina, de la transicional y de la lacustrina. ¿Ustedes qué me contestarían? Tienen ahí la contestación a la vista. Eso va a depender del sitio en el que esté. ¿Por qué? Y porque los nutrientes que genera la eutrofización casi siempre son externos. O sea, son aportes externos, no se generan en el propio curso de agua. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo te puse esa tabla y te digo, bueno, contestame cuál es el estado eutrófico en la zona riberina de un embalse, de un gran embalse. ¿Vos qué ponés en el cuadrito? Y bajo, porque hay una recirculación constante del agua. ¿Y en la zona lacustrina? Podría ser alto, porque hay un estancado del agua. Pero yo, pará. Pero te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es estado eutrófico? No es producción. No es producción. Es la cantidad de eutrófico, hipereutrófico y oligotrófico. Pero... ¿De qué depende? Alguien que lo sabe. La concentración de nitrógeno-fósforo. Exacto. Pero... La cantidad de nutrientes disponibles. No estoy seguro. No estoy Según pensando. el cuadro, acá dice nutriente limited. O sea que tendría que ser eutrofizado. O sea, la zona más trófica sería la riberina, ¿no? A ver. La transicional no es la zona más eutrófica. Acá, ¿esto que es limitación por nutrientes de quién?
¿Qué es el PPR? Es la producción primaria. Producción primaria. Nutrientes, pero eso no es estado trófico, eso es factor limitante de la producción primaria. ¿Alguien dijo algo más? ¿Cuál sería la zona más eutrófica? Para mí la transicional. Se me corta. ¿Por qué? Para mí la riverine zone. Yo quiero que me digan por qué. Podemos tirar La transicional. ¿Por qué? Es la más productiva. Pero estado trófico es productividad. Bueno. Pero no tiene nada que ver con la productividad, por eso. ¿No tiene que ver con la cantidad de fósforo que hay? Sí, la cantidad de nutrientes. ¿Se acuerdan que Néstor les mostró unos esquemitas que eran nivel de nutrientes y productividad en agua en un lago, y vos le marcabas el estado trófico en función? Les mostró un esquema, por ejemplo, con los valores, no me acuerdo del sauce o del diario. Yo noté acá de los videos que vi que decía que se refería a eso del estado trófico, que se comparaba de acuerdo al fósforo, como decía Lucía. Eso es un indicador de estado trófico. Poco fósforo, ¿a qué estado trófico le asignarían? Oligotrófico. Oligo. ¿Medio fósforo? Mesotrófico. ¿Mucho? Eutrófico. Hipereutrófico. Pero, por ejemplo, en la zona ribereña. La riberina es más eutrófico y va bajando hasta el. Claro. Eso. ¿Pero es más eutrófica o es eutrófica? No sería más distrófica eutrófica que las otras. Lucía, dale vos que no participaste hoy. Dale. Que es más eutrófica que las otras porque lo que decía el video era que siempre estas cosas se estaban comparando entre ellas. Como la pregunta del cuestionario. Por eso el de la zona transicional dice intermedio y no dice mesotrófico. Porque en realidad no tiene por qué llegar al punto de mesotrófico y la custrina no tiene por qué llegar a ser oligotrófica totalmente. O sea, como mirándolo podría ser la riberina oligotrófica y ahí ir descendiendo, digamos, y llegar a un estado más oligotrófico todavía. Esto siempre es comparativa a la interna del embalse. Exactamente lo que decía Lucía. Imagínense que sea un río de montaña con muy poca carga de nutrientes, ¿tá? Baja actividad antrópica en la cuenca, suelos pobres de fósforo, lo que fuera. Capaz que el agua que entra del río a la zona riberina, ¿tá? Sea oligotrófica, el estado trófico sea oligotrófico. ¿Y qué es lo que pasa? A medida que esa agua pasa por el embalse, a medida que pasa, cada vez va perdiendo más nutrientes, porque lo que está particulado tiende a decantar, va perdiendo, y cada vez más es oligotrófico, ultra oligotrófico. ¿Ah? Ahora, no quita eso, que siempre sea oligotrófica, ultra oligotrófica, que la zona riberina no sea más eutrófica que la zona lacustrina. Pero es comparativa, y es comparativa a la interna del embalse. Y esto, gente, acá surgieron varios conceptos que no son los mismos y que están vinculados. El de productividad y el estado trófico no son los mismos, están vinculados. ¿Tá? Ojo, el estado trófico o estado trófico relativo no son los mismos. ¿Tá? Entonces yo lo que les diría es, analicen en detalle estas gráficas y los videos, porque se le pueden escapar detalles. En los videos seguramente estas disquisiciones que estamos haciendo están, como recién Lucía decía que lo había visto, pero no se salten esos detalles porque van a meter la pata. ¿Tá? Porque no son detalles, parecen pero no lo son. Es como la producción primaria volumétrica de la zona transicional. Si no decís que es volumétrica, que es por unidad de volumen, seguramente le está cerrando. ¿Tá? Entonces, hagan una lectura crítica de esto. Y si quieren una ayuda, más que una lectura, miren los videos, porque ahí está la ayuda. ¿Tá? Gente, la hora es 20. Hay un concepto, el otro nudo de este tema está en la discontinuidad seriada. Y yo quisiera mostrarles el artículo, algunos ejemplos gráficos que aparecen en el artículo original de discontinuidad seriada. Pero antes de eso, les tengo que preguntar a ver si tienen dudas con respecto a esto. Sí, de acá, no es de acá, no sé si la llegamos a contestar, pero la pregunta que había tenido Vika del cuestionario, de si solamente se afectaba aguas arriba o aguas abajo, que debería de ser a las dos, pero según cómo definimos lo que se está afectando.
A ver, ¿qué argumentos tienen para decir que la construcción de un gran embalse afecta aguas arriba del embalse? Todo lo que vinimos hablando hasta ahora. Por los peces migratorios, puede ser, Por los que peces. no pueden llegar Exacto. Por las cargas de sedimento. también. Cambia el sedimento. Estamos hablando de cambios de productividad del sistema, lentificación, que eso es afectación ambiental. Es un Y impacto. al cambiar la costa también te cambia mucha cosa. ¿No? De aguas arriba del dique, aguas arriba, leemos embalse, hay afectación. Aguas arriba del embalse hay afectación. Por ejemplo, hay peces que pueden desaparecer. Entonces cambia la estructura biológica del sistema, cambiará el funcionamiento, eso genera impacto. Aguas arriba genera. Este concepto de discontinuidad seriada se refiere más a los cambios hacia aguas abajo. Pero ojo, porque depende de la variable que analices. ¿Tá? En un principio te muestra más los cambios hacia aguas abajo. Acá lo que tenés es un parámetro, el que sea, y un parámetro ambiental, ¿tá? No sé, imagínense, temperatura, conductividad, o cosas más complejas, metabolismo, ¿tá? Productividad, un parámetro, y el orden del sistema lótico. ¿Cómo variaría ese parámetro con el orden en un río que no tiene embalses? ¿Y cómo variaría, esto es la línea de trazos discontinuas, si se construyen 3 embalses encadenados en los órdenes 2, en la transición de entre 3 y 4 y en la transición de entre 5 y 6? ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se modifica este parámetro ejemplo? Se modifica moviendo su pico máximo hacia aguas abajo. El pico de este parámetro, que se daba en un orden 5, pasa a darse en un orden 10. Imagínense que este sistema lótico no llegaba a orden 10 porque era un río más chico, y por lo tanto ese pulso ya no se da, ese pulso máximo ya no se da en el sistema, es expulsado hacia afuera del sistema. O vas a tener un incremento, imagínense que sea orden 8. Y sí, bueno, el máximo va a ser en el 8 y va a ser más o menos en este punto. No va a haber mucha recuperación de ese parámetro. No le da el espacio, no es el tiempo, no le da el espacio en el sistema para recuperarse mucho. Pero además muestra que para este parámetro, además de haber un corrimiento, hay una disminución de la magnitud, hay una disminución de la intensidad de ese parámetro. Si esto era productividad biológica, y bueno, el sistema pasa a ser menos productivo. Pero además, el punto de mayor productividad está lejos en el espacio. Se cambió. Entonces, vos acá, ¿qué estás mostrando? Estás mostrando de que la construcción de embalses, y sobre todo embalses encadenados, son capaces de generar impactos muy lejos de los embalses, que afectan todo el sistema lótico. ¿Tá? Hay teleconexiones en el sistema, ¿no? Las conexiones estas a distancia cambian. Entonces ahí tienen el arroyo natural y cómo varía el parámetro. Este parámetro podría ser un ejemplo de metabolismo, de producción sobre respiración. ¿Se acuerdan que tenemos en los órdenes más bajos y en los órdenes más altos un balance entre producción y respiración de una magnitud, y en los tramos medios un balance diferente, ¿no? Sistema autotrófico, heterotrófico. ¿Está? Capaz que esto podría ser el inverso de P sobre R. No sé, pero podría ser un parámetro que variese así según Banot. ¿Se acuerdan? La teoría del río continuo. Disculpen. Y lo que muestran es que hay parámetros que se pueden ver modificados así. Déjenme ver ahora, me tiene nervioso la hora, quiero mostrar otra cosa. Déjenme abrir la publicación de... Está disponible en el sitio de Vera, en el sitio de Eva. Dice, discontinuidad seriada, ver gráficos. El coronavirus me va a matar. La época me tiene a mal traer, muy a mal traer. Bueno, esta es la publicación original de Ward y Stanford. Si ustedes se acuerdan, tanto Ward como Stanford fueron autores, sobre todo Ward, que los nombramos cuando vimos la síntesis de la teoría ecológica de ríos. Ward tiene un par de artículos muy interesantes.
Bueno, fíjense. Acá tenemos la tasa, el cociente entre materia orgánica particulada gruesa y fina. Y tenemos los efectos en ese cociente según dónde se establezca el embalse. ¿Tá? Acá tenemos un embalse en orden bajo, orden medio y orden alto. ¿Tá? Tenemos una línea continua que es cómo variaría este cociente si no hay embalse. Fíjense, un embalse en un tramo de orden bajo va a tener una afectación muy importante en el cociente entre materia orgánica particulada gruesa y fina. Va a tener un impacto muy leve si el embalse se hace en tramos medios y no va a tener ningún impacto si se hace en tramos altos, en ese parámetro. A ver, analicemos este ejemplo. ¿Por qué les parece que se genere un cambio tan sustancial si el embalse es en un tramo de orden bajo? Tienen que pensar en el significado de esto, ¿no? Porque implica una barrera física al aporte, justamente en el tramo alto donde las partículas tienen mayor diámetro. A ver, piensen esto, Fernando, en ese sentido. Materia orgánica particulada gruesa, ¿de dónde viene? Del aporte terrestre. En general es la hojarasca, ¿no? Y si hago un embalse ahí, ¿qué pasa con ese monte ripario? Y lo retenés en el embalse mismo, en el sedimento del embalse. Todas esas partículas van a tender a sedimentar y perderse de la columna de agua. Pero otro efecto que puede ser más violento todavía es la inundación de la zona riparia y la pérdida de esa hojarasca del monte ripario. Podría pasar. Pero por cualquiera de los dos mecanismos vos tendrías pérdida de materia orgánica particulada gruesa en el sistema. ¿Está? Entonces, si tenés mucha pérdida, bueno, ese cociente va a bajar mucho. A ver. Fíjense aquí. Tamaño del sustrato. El tamaño de los clastos del sustrato. Plantean de que en un río sin haber construido un embalse hay un gradiente longitudinal constante, ¿no? A tasa constante. Si se construye un embalse en la zona alta, no hay modificación según esto. Si se construye en una zona media, hay modificación. ¿Pero modificación en dónde? Aguas abajo del embalse. Y si se construye en la zona baja, también hay modificación y también es aguas abajo del embalse. Aumenta, cuando hay cambios, aumenta el tamaño del sedimento, del sustrato. Y esto por lo que yo les decía hoy, ¿no? En el sentido de que cuando vos construís un dique, la velocidad del agua bajo dique, abajo, cerca del dique, es muy alta. Donde se descarga en un tramo muy pequeño, una gran cantidad de agua, un caudal muy alto, se concentra el pasaje por ahí, en determinados momentos, con que se dé una vez por día ya es suficiente, no necesita ser constante. Con que se dé de noche, cuando se produce energía eléctrica, va a arrastrar todas las partículas finas y va a dejar expuestas las partículas gruesas. Va a haber mucha energía cinética, mucha capacidad de transporte. ¿Se entiende esto? Disculpen que voy... Este artículo está allí en el EVA. Yo les recomiendo que lo abran y miren estas gráficas, las piensen. Y si no entienden algo, vamos a discutirlas. ¿Tá? Capaz que alguna de las cosas no las podemos explicar con el punto al que llegamos o sin disponer de información extra. Pero, por ejemplo, acá tienen la variación diaria de temperatura. Fíjense que si el embalse es en órdenes bajos, no hay ningún tipo de impacto en el sistema en esa variable. Si uno se fija en tramos medios, hay un impacto de gran magnitud en la variación diaria. Y si el embalse lo hace en tramos muy altos, no hay variación. Entonces, redondeando, ¿qué les quiero mostrar yo con esto? ¿El sistema se va a ver afectado? El sistema lótico, ¿se va a ver afectado por la construcción de grandes embalses? Sí, se va a ver afectado. ¿Aguas arriba o aguas abajo? Ambos.
¿Cuál va a ser la magnitud del impacto? Dependerá de cada variable. Dependerá del tamaño, de la variable que yo analice. Dependerá del tamaño, dependerá de la posición del embalse y dependerá de si tenemos un embalse o varios encadenados. ¿Está? Entonces, en este punto, siendo casi las 6:30, siendo las 6:30 y teniendo que cortar, yo les plantearía, ¿se acuerdan que cuando terminé la clase de lóticos la semana pasada, yo les planteaba una frase de Thor que dicen, los sistemas lóticos son inherentemente complejos? Y esto es una demostración de eso mismo. ¿Está? Y por lo tanto, muchas veces todo el marco teórico no me es suficiente, o al menos, aunque este marco teórico, el de discontinuidad seriada, sea muy potente, igualmente yo tengo que analizar caso a caso. No quiere decir que la afectación sea siempre igual para todos los sistemas. Tengo un embalse, tengo 3 embalses. Bueno, ¿dónde están? ¿Cómo son? ¿Cómo es el sistema de base? Tengo que contestar muchas otras preguntas para entender el impacto de la construcción de embalses. Bien, gente, ¿podemos dar por cerrada la actividad de hoy? ¿Alguna duda rápida que quieran resolver? Nos vemos el jueves. Para el jueves, humedales. Ya está disponible la clase y los videos. Tengo una pregunta. Dale. ¿Están disponibles unos materiales para la salida de campo? ¿Esa salida vamos a hacerla o no? Ese es lo que tiene, porque viene de años anteriores. Yo puse los libros de peces disponibles. Dejanos hablar con Néstor y hacerles una propuesta. Lo discutíamos la semana pasada, todavía no hemos avanzado en esa definición. Lo que llegamos a hablar la vez pasada era, la oportunidad de hacerla es si ustedes resuelven el tema del transporte. ¿Está? Ahora tenemos que ver los temas de agenda que no son menores tampoco. ¿Y dónde es la salida? ¿Acá en Maldonado? Hay que mirar el video de la clase pasada. Ah, está, bueno, perdón. Nos pasamos de hora, que pasen lindo. Gracias, chao, nos vemos por fin.